Simón Roland, más conocido como Simón Vela, es un personaje del imaginario popular salmantino a caballo entre la leyenda y la realidad. La historia de este peregrino francés, enmarcada en la tradición, señala mi destino en este viaje en busca de un bien patrimonial olvidado de Salamanca, en este caso, el antiguo convento dominico de la Casa Baja, muy ligado al santuario de la Peña de Francia. Viajaré desde su capital, convertida en templo del conocimiento, hasta lo profundo de la Sierra Salmantina, para descubrir cómo los hechos históricos, la herencia cultural, la fe y el mito configuran el paisaje sentimental y se reflejan en los bienes patrimoniales que nos rodean. La Salamanca eterna y la eterna Salamanca. Su nombre y el de su universidad prácticamente son sinónimos. La piedra cálida de Villamayor compone una atmósfera única en una ciudad que se conserva en la retina. Alguien dijo que la memoria miente, porque en la memoria se proyectan los afectos y no recordamos la realidad, sino nuestra percepción de la misma. Sin embargo, lo que nos cuenta la arquitectura ofrece un relato certero. Proteger el patrimonio es proteger la verdad, y Salamanca es de por sí un patrimonio deslumbrante. La calle de la Compañía de Salamanca es una de las más bonitas de España. Miguel de Unamuno, que la transitó miles de veces, llegó incluso a decir que era la más bella de Europa. Una cuestión de gustos, pero caminar por esta calle es sin duda algo especial que te transporta a otro tiempo. Este es mi último viaje por tierras de Castilla y León en busca de tesoros y piedras, y he querido hacerlo junto a la profesora salmantina Mercedes Santos Unamuno. La vida social salmantina, por su carácter universitario, está muy ligada a ese otro tipo de escenarios de la cultura que son las cafeterías. Y esa cultura está tan presente que nos encontramos con referencias y referentes en lugares inesperados. La universidad atrae a mucha gente, es decir, no hablamos de ser salmantino, sino de ese carácter universal que hace que en torno a esta universidad se cree una vida cultural pues riquísima hasta nuestros días. Bueno, tiene un momento realmente más importante, sin ninguna duda, que es en torno al siglo XVI. Una vez que América se incorpora a los territorios españoles, ahí el apoyo de los reyes católicos es enorme. Y ahí se crea una riqueza cultural con nombres que te sonarán, te acordarás, pues yo que sé, de Francisco de Vitoria, de Juan de la Encina, Fray Luis de León. La primera etapa del siglo XVI es más en torno al descubrimiento de América y se crea incluso se habla de la Escuela de Salamanca. Un edificio puede influir enormemente en la historia de un lugar. Desde que en 1218 Alfonso IX de León creara aquí la universidad, sus paredes han albergado a intelectuales que han proyectado al mundo el debate de las ideas. Los pensadores de la Escuela de Salamanca y su reflexión humanista abrieron paso al concepto de los derechos humanos, que se extendió con carácter universal. Una vez más, el patrimonio como elemento clave para el conocimiento y el progreso. Esto es el centro de nuestra vida, de los salmantinos, nuestro lugar de encuentro, lógicamente, es la plaza, ¿no? Son tantas cosas en esta provincia las que hay
que siempre pues, el centro, Salamanca, está en un estado de conservación y además mejorando cada día, que es fabuloso. Pero muchas veces, pues eso, en otras partes de la provincia se va quedando zonas olvidadas. Es una pena que el patrimonio no pueda conservarse de esta manera, ¿no? El final de nuestro camino va a ser muy diferente a esto, porque efectivamente va a ser una joya olvidada y desconocida. Nos vamos a dirigir a la Peña de Francia. Allí nos espera una persona que nos lo va a contar, que es el verdadero experto y que lo domina y que nos lo va a contar con todo el cariño y el conocimiento del mundo, y vas a ver cómo te interesa y te sorprende. Antes de partir hacia nuestro destino, nos sumergimos en las entrañas de las diferentes universidades, de estos templos del conocimiento que representan la luz del pasado, proyectándose en el presente. Para situar mejor el contexto de Simón Vela, nos espera Eduardo Hernández en uno de los lugares de referencia del saber universal, la Biblioteca de la Universidad de Salamanca. Dentro de la colección de libros que tenemos, hemos seleccionado un libro que podría ser interesante para que lo vierais, porque nos habla mucho de la tradición, nos habla mucho de las leyendas y todos esos mitos que normalmente se conocen de forma oral, cómo se ven plasmados en alguno de los impresos. No siempre van a tener que ser impresos, puede ser también manuscrito, pero en este caso es un impreso del siglo XVII y creo que podría ser interesante que lo vierais. El libro que tenemos aparece la tradición de la historia, la leyenda de la aparición de la Virgen de la Peña de Francia. El que escribe la obra es Juan Gil de Godoy, que es el prior de los dominicos de San Esteban, que nos va a contar toda la tradición que tiene que ver con cómo se llega a descubrirse la Virgen, cómo la imagen de la Virgen y todos los mitos creados y todas las tradiciones y todos los milagros en torno a esa figura. Por ejemplo, una de las cosas que vamos a tener es en el capítulo segundo, como dice, viene Simón Vela en conocimiento del sitio de la Peña de Francia y por qué dicha peña se llama de Francia. Entonces no solo se queda eso, sino que tiene un valor documental. Tiene que ver sobre todo con el patrimonio. El patrimonio es fundamental el que tengamos lugares como el donde nos encontramos, en el que se proteja y se valore ese patrimonio, porque es la única forma de que para sucesivas generaciones pueda llegar a mucha más gente todos estos libros y todos estos conocimientos que se tienen desde la antigüedad, ¿no? Bien entrado el siglo XXI, espacios concebidos en la Edad Media acogen modelos educativos avanzados. Los estudiantes siguen encontrándose con Fray Luis de León y Francisco de Vitoria, que tanto ofrecieron y siguen ofreciendo a través de su obra, personajes eternos ya inseparables de esta provincia. Y no puedo irme de Salamanca sin contemplar la obra indescriptible que pintó Fernando Gallego en el siglo XV en una cúpula, El cielo de Salamanca. Para despedirnos de la ciudad, Mercedes me ofrece el privilegio de hacerlo con otra mirada, subiendo la escala Coeli, la escalera al cielo de la Torre de la Clerecía.
A tan solo 7 kilómetros de los monumentos que acabamos de visitar, vamos a ver otra cara del patrimonio. Y lo llamativo es que el protagonista del lugar es uno de los personajes más ilustres de la historia de Salamanca. Aquí nos hemos venido al río, a un lugar muy diferente de lo que acabamos de ver también. Un lugar que forma parte del patrimonio olvidado, de la lista roja de patrimonio. En este caso, además, es un bien que está relacionado con una figura que hemos visto esta mañana, la estatua magnífica enfrente de la universidad, de Fray Luis de León. Fray Luis de León venía a este sitio precisamente a descansar, a relajarse, a huir del mundanal ruido. Y aquí escribió su oda a la vida retirada. No hay ni una placa, ni un recuerdo, no lo conoce de hecho casi nadie. Y él, pues aquí escribió una de sus obras más importantes. Y no solo él, hubo también otros intelectuales, Benavente, Unamuno, venían aquí. Debía ser un sitio muy interesante en su momento. Y sorprendente el estado en el que se encuentra, ¿verdad? Qué pena. Y que sea un sitio tan desconocido que realmente en Salamanca yo creo que no lo conoce mucha gente. Y que no tenga ni una placa ni un recuerdo. En el antiguo oratorio de Fray Luis de León, junto a un símbolo romano de victoria, alguien ha rotulado la palabra verecundere. Verecundere apela a la vergüenza por la pérdida de dignidad, un epitafio más que adecuado para este lugar. Hay enclaves patrimoniales que no tienen valor constructivo, artístico o arquitectónico. Su valor principal reside en lo simbólico, pero además nos permiten conocer el modo de vida y algunos rasgos íntimos de personas que anduvieron por esta tierra antes que nosotros. Dignificar este tipo de bienes es honrar a quienes nos precedieron, como a un Fray Luis de León que escribía justo en este lugar. Vivir quiero conmigo, gozar quiero del bien que debo al cielo, a solas, sin testigo, libre de amor, de celo, de odio, de esperanzas, de recelo. Salamanca es mucho más que cultura y monumentos. También es tierra de agricultores y ganaderos, gentes que convierten la naturaleza en un verdadero patrimonio natural. Es un paisaje que es muy interesante. Es una modificación humana de la naturaleza. Realmente lo que habría aquí sería bosque mediterráneo, prácticamente en toda la península. Y es un bosque muy tupido de encinas y de alcornoques, con mucho sotobosque, muy cerrado, muy cerrado. Y esto consiste solamente, como ves, en ir clareando el bosque, quitándole algunos árboles y luego pues meter ganado, como ves, el ganado vacuno que vamos viendo, el porcino, y entonces ya la ganadería pues lo que va haciendo es eliminar el sotobosque, va comiendo todo eso que cae de los árboles y quedan pues estas praderas que están preciosas, sobre todo en esta época del año. Fíjate qué belleza de paisaje. Es muy característico, sí, de la provincia de Salamanca y se asocia mucho claro, a la ganadería aquí específicamente vacuna, ¿no?, del toro de Lidia. La diferencia que vemos de paisaje respecto al campo charro y las dehesas es tal que parece que hemos viajado mucho más. Después de 70 kilómetros, nos acercamos al santuario de la Peña de Francia, como visita previa al convento de la Casa Baja. Allí van a contarnos la historia de Simón Vela que nos mencionó Eduardo Hernández en la biblioteca y que está relacionada con la construcción de ambos edificios. Pues mira, este es el lugar que vincula tanto la Casa Baja en el Maillo como toda la historia de la Peña de Francia.
Este santuario es el original, esta parte de aquí. Fue construido en 1434, a partir de 1437 llegan los dominicos y desde entonces hemos sido pues, los guardianes, los encargados de cuidar tanto del santuario como de todo el entorno de la Peña de Francia. Simón Vela es un peregrino francés que nace a finales del siglo XIV, 1384, y la Virgen de la Peña se le aparece en sueños y le dice que la vaya a buscar, que está oculta en la Peña de Francia. La imagen, desde tiempos de la conquista de los musulmanes, estuvo escondida en la roca. Y Simón Vela estuvo durante muchos años recorriendo todo Francia hasta que llegó a Salamanca y encontró la imagen escondida en la Capilla de la Blanca, lo que es la Capilla de la Blanca. Simón Vela era pues, un peregrino que decidió vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y dedicarse al servicio de los demás. Ahora que conocemos mejor quién era Simón Vela y por qué se levantó aquí este templo, nos queda por saber qué tiene que ver la Peña de Francia con el convento de la Casa Baja. Para hablarnos de ello y explicarnos el lugar, nos espera allí uno de sus propietarios, Manuel Sánchez y Sánchez Merchán. Se llama de la Casa Baja porque arriba, en la Peña de Francia, está el monasterio alto, ¿no? O sea que aunque son dos edificios distintos, desde el punto de vista monacal es único, ¿no? Y entonces esto era la residencia de invierno de los dominicos. Hay que tener en cuenta el contexto histórico y partir del año 1434, en que el francés Simón Vela encontró la imagen de la Virgen en el risco de la Peña. A partir de ahí construyó una pequeña ermita y después los sucesivos edificios, y 3 años después se instalan los frailes dominicos en la Peña. En la Peña de Francia pero sobre todo hacía muchísimo frío y había grandes nevadas, y se plantea la necesidad de buscar otro lugar que fuera más habitable al pie de la sierra. Aquí se bajaban en el Día de los Santos y subían en la Ascensión. Se construyó en el 1516, el 18 de agosto, y se declaró monumento histórico-artístico en el año 56. Es bien de interés protegido por la Junta de Castilla y León. Los monjes estuvieron aquí hasta 1810, con la Revolución Francesa, que expoliaron el edificio de arriba y el de abajo, y los frailes se fueron. Y luego regresaron en 1816, lo rehabilitaron parcialmente, pero estuvieron desgraciadamente poco, porque en 1835-1836 ya pasó a manos privadas con la desamortización de Mendizábal, ¿no? Desde el momento que llegan los franceses en 1810 hasta el 16, que llegan los frailes nuevamente, ahí esto estuvo abandonado y fue objeto de todo tipo de expolios. Después de la desamortización de Mendizábal, lo adquirió, parece ser, un vecino de Salamanca y luego una familia de Ciudad Rodrigo. Y a esa familia, la familia Sánchez Arjona, es a quien se lo compró mi tatarabuelo. Exactamente el 4 de enero del año 1900, según la escritura pública. Los abuelos estos lo aprovecharon, los prados, los frutales y demás, hasta hace ya 40 años o por ahí que ya se dejó de cultivar y quedó sin ningún aprovechamiento y abandonado, ¿no? Este convento fue uno de los conventos más importantes desde el principio, que es iniciando el reinado de Carlos V,
de Carlos V. De hecho, cuando venían los frailes de otros monasterios, de otros conventos, perdón, del norte, pasaban por aquí, camino de Sevilla, para desde allí partir hacia América. Y también frailes de esta comunidad viajaron no solo a América, sino también a Filipinas. No hay que olvidar que los dominicos son una orden mendicante, es la orden de los predicadores, y por tanto por toda la zona predicaban, hacían confesión en los distintos pueblos, ayudaban a los pobres, etcétera, ¿no? Eran, por tanto, funciones de asistencia y de evangelización. Todo eso es lo que determina la importancia de la Casa Baja, su extensión, la integración perfecta que tiene con estos árboles que lo rodean de robles, la armonización con la propia naturaleza, la sencillez de la propia construcción. Es una arquitectura muy, muy modesta, pero a la vez es muy, muy elegante, muy espiritual, ¿no? Y sobre todo eso, la magia que tiene el propio edificio, ¿no? Esa espiritualidad que se palpa, ¿no? El problema es que esto es de propiedad particular, pero que los propietarios no tenemos capacidad ni técnica ni económica para hacer frente a la restauración, mantenimiento, consolidación, rehabilitación. Por eso llevamos instando desde los años 80 a los poderes públicos, a la administración pública, que también tiene responsabilidad en eso, en que pudiera apoyar la rehabilitación o adoptar alguna medida, como por ejemplo la expropiación, que fuera de propiedad pública y por tanto se pudieran dedicar fondos para que esto se mantenga para generaciones futuras y para darle un uso social, ¿no? Como estáis viendo, esto ofrecería múltiples posibilidades, con lo que supondría no solo para el pueblo, sino para toda la comarca. Lo que es evidente es que no debemos permitirnos, nadie, ni las administraciones, ni los propietarios, ni la sociedad, que un bien de estas características, un monumento con esta historia, un valor arquitectónico como el que tiene, en un estado que, aunque esté muy deteriorado, todavía es objeto de recuperación, pueda desaparecer. Cada bien patrimonial olvidado o en riesgo es una herida abierta en la cultura. Si ese bien termina por desaparecer, la herida nunca cicatrizará. Lo sabe Manuel con el convento de Casa Baja y lo vemos también con el oratorio de Fray Luis de León. A veces, cuando se percibe una cierta abundancia de bienes patrimoniales, se tiende a pensar que no hay recursos suficientes para todos o que mantener edificios del pasado no tiene mucho sentido. Mirar el patrimonio como un cuerpo extraño, antiguo, hundido en el presente, es mirar sin perspectiva, ya que no podemos mirar un bien patrimonial sin reconocer en él el testigo de una cultura y una época. Salamanca muestra con nitidez que la vida de los edificios es flexible y dinámica, y que además proteger el patrimonio es rentable de muchas maneras distintas, sea un convento, un acueducto o la dehesa. Solo la mirada a largo plazo y el sentido del bien común impedirán que el convento de la Casa Baja se convierta en una herida que nos acompañe siempre. Si echas el surco derecho, si echas el surco derecho ya a mi ventana, Salamanca la blanca, Salamanca la blanca, ¿quién te mantiene? Cuatro carboneritos que van y vienen.
cielo. Y termina aquí este viaje entre tesoros y piedras de Castilla y León. Buscaba conocer la memoria sentimental de esta región prodigiosa e infinita a través de su patrimonio, en especial del más olvidado, y he encontrado mucho más. He conocido enclaves que guardaré siempre en mi recuerdo, lugares que quizá desaparezcan y bienes patrimoniales que deslumbrarán siempre, pero además he tenido el privilegio de conocer un universo de personas que los recuperan, los protegen, los divulgan y los aman. Personas de forma individual o reunidas en asociaciones o en instituciones públicas o privadas que permiten que el legado que nos han dejado nuestros antepasados, nuestra cultura, no se desvanezca en los vaivenes del tiempo y nos sirva para construir el futuro. El filósofo Friedrich Schelling escribió que la voluntad del hombre de no sucumbir a su inercia hace que despliegue toda su potencia. Esto es justamente de lo que nos habla el patrimonio, del ser humano desplegando su intelecto, su fuerza y su alma para construir una fortaleza, un monasterio, un espacio industrial, una estación de tren, una catedral y mil cosas más. Esa riqueza es el legado que heredamos de anteriores generaciones y que debemos salvaguardar y respetar para dar continuidad al esfuerzo de muchos, para honrar a aquellas personas que contribuyeron a construir nuestro presente.